Buenas noches con todos. El día de hoy quería compartir parte de mi testimonio. Voy a empezar con la primera parte de mi vida, que fue a la edad de 1 año. Me diagnosticaron meningitis, neumonía e hidrocefalia. Si ustedes indagan un poco, son cosas mortales para un bebé. Y los doctores prácticamente me habían desahuciado porque la operación era muy riesgosa, porque iba a ser abriendo el cerebro y para hacer el trasplante de válvula, ¿no? Que era lo que se requería. Y ya me habían rapado, me habían aplicado inyecciones en la cabeza. Era algo terrible y lo más terrible era lo que estaba por venir. Bueno, humanamente lo que señalaban, ¿no? Hasta que mis padres junto a unos hermanos fueron a la iglesia y decidieron ayunar y fueron a un monte a orar todo el día en ayunas, y el Señor se manifestó a través de un temblor. Antes de eso me tocó el Señor y yo fui sanada de todos esos males. Como me di cuenta, porque salió un grito de mí, ¿no? De todo ese dolor que hasta ese momento estaba sintiendo, porque todo el día yo estaba con los dolores y con los llantos. Y luego, ya en calma, ya tranquila, me fueron a llevar al hospital y los médicos, sorprendidos, dijeron que era un milagro, ¿no? Y desde ese momento, cuando yo me enteré de todo esto, fue algo que me marcó para siempre, ¿no? Pude reconocer a Dios como mi Salvador, como alguien que es muy poderoso, que me ama mucho y que ha visto en mí, en mi futuro, ¿no? Y por eso me salvó. O sea, ha tenido trazados planes y propósitos. Y eso era lo que siempre me retuvo de hacer muchas cosas en mi vida. Incluso yo mucho tiempo anduve equivocada y al recordarme de eso, me sentía muy afortunada. Bueno, ahora yo hace poco, el año pasado, nuevamente he atravesado por un proceso muy duro de salud, en el cual al principio me sentí dolores, molestias, falta de respiración. Primero me dijeron que podía ser TBC, me insertaron en el programa de TBC, lo cual nunca fue así. Esas pastillas me chocaron al hígado, causándome hepatitis. Fruto de eso tuve que ser hospitalizada de emergencia. En ese hospital me dieron una cama en el área de aislados, donde están personas con cáncer, SIDA, estaban cáncer, SIDA y estaban desahuciados, pues, ¿no? Entonces yo me sorprendí porque llegué a ese lugar y era un ambiente muy triste, ¿no? Más triste el mío. Y yo dije, qué raro, ¿por qué me han traído aquí? Justo aquí era tan terrible el ambiente. Eran incluso personas reos que estaban con sus cadenas y todo esto. ¿Y yo por qué estoy aquí? Dije en un principio, yo era la única mujer en ese pabellón y era porque no había cama. Y luego me estuvieron haciendo evaluaciones y me detectaron que, o sea, no encontraron nada, no encontraron el TBC, el supuesto TBC, no era TBC, porque nunca encontraron ese bacilo, ¿no? Que es el bacilo de la TBC. Entonces por eso me pasaron a otra área, que es área de medicina de mujeres. Ya no estaba en el área de aislados. Pero para eso pasó mucho tiempo, pasó casi un mes. Y yo de verdad estaba triste,
por momentos estaba con mucha fortaleza en Dios, eso nunca lo perdí, pero había momentos que eran muy tristes y muy dolorosos, ¿no? Físicamente, sobre todo físicamente. Y, y luego recordé todo y dije, Dios mío, si estoy aquí, eh, yo sé que igual tú me has salvado antes y lo puedes hacer. No encuentran lo que tengo, pero tú sí lo sabes. Y yo no te pido que me sanes en este instante, porque ¿de qué serviría? Bueno, entonces yo le dije a Dios que lo que quiero era oír su voz y estoy dispuesta a pasar lo que tenga que pasar si Él me revela cuál es su propósito, por qué me ha llevado hasta ahí. Y hasta que el Señor me respondió, me dijo generación de fuego. Fue una palabra bien clara que yo escuché y me hizo recordar lo que yo le había pedido cuando me reconcilié, que era esa palabra: yo quiero ser parte de tu generación de fuego, yo quiero estar ahí, porque en los postreros tiempos como hoy, por cierto, iba a haber una generación de fuego que Dios iba a levantar en los jóvenes, niños aún, y yo quería ser parte de esto. Y el Señor me estuvo preparando para todo esto, ¿no? Me hizo recordar eso y me dijo: es necesario que pases tú esta prueba de fuego para que seas parte. Y cuando eso me dijo, yo me quedé impactada, ¿no? A la vez llena de gozo y de entusiasmo, porque eso era lo que yo quería saber. Y estaba más calmada. Bueno, me pasaron al área de medicina de mujeres, donde la mayoría eran señoras y ancianas. Y ahí me estuvieron haciendo otras evaluaciones. Me hicieron también la biopsia. Me extrajeron un pequeño ganglio al lado del cuello, que aún tengo la marca, no sé si pueden ver. Es esto. Es una cicatriz tipo michista. Y fue bien doloroso. También fue algo peligroso porque está en el mismo cuello, ¿no? Pero me lo extrajeron. Antes de eso también me habían hecho otras pruebas bien duras. Incluso me pusieron un pinchazo, una aguja en el pulmón, por la espalda, directamente al hueso. Fueron cosas muy dolorosas que he pasado realmente. Y por eso hablaba de que habían cosas que eran demasiado fuertes. Pero yo estaba confiada en lo que Dios me había dicho y eso me hacía mantener llena de gozo, llena de sentirme afortunada, ¿no? Y trataba de compartir el mensaje de esperanza, de salvación a mis compañeras, ¿no? Que estaban de turno en esa fecha. También pasaban por procesos dolorosos, ¿no? Cada una de ellas. Estaba orando, cantando también. Hasta que estuve unos días, como casi 3 días, con fiebre seguida en las noches. Y yo no sabía lo grave que era la fiebre. De verdad que antes yo nunca sabía mucho de eso. Entonces yo me sentía tranquila, o sea, porque después pasaba. Pero esa última noche, que era el tercer día, no pasaba, no podía dormir. Y lo peor fue que no podía ya respirar. Sentía que me iba prácticamente, ¿no? Llamaba a las enfermeras, me decían tranquila, o sea, no le dan la seriedad, yo creo que la importancia, ¿no? Entonces llamé a mi mamá y le dije: por favor, ayúdame, es urgente que vengas. Era tarde, era las 10:30. Y mi mamá vino, ahí llamaron al doctor, me dijo que tenía neumonía severa. Y yo me sorprendí, ¿no? Porque yo no tenía eso. Entendí que ahí me habían contagiado. Bueno, ya estaba con eso. Me llevaron a la UCI, porque estaba, pues, que estaba por la respiración, era algo grave, ¿no? Me internaron ahí y yo me acuerdo que
estaba viendo en la pantalla de mi pulsación cómo bajaba más y más y yo me quedé dormida. Y después, bueno, ya después me levanté después de un mes y una semana y ahí me enteré que había estado en coma todo ese tiempo. Mi mamá cuando salí de coma me movieron nuevamente al área de medicina y ahí me dieron la otra noticia que el ganglio que estaban examinando había salido como resultado cancerígeno, ¿no? O sea, era cáncer. Y al principio me dolió, ¿no? Porque pensé que ya había salido de todo. Pero después me acordé siempre, ¿no? De las palabras de Dios. Y dije, no sé lo que sea, pero igual voy a salir. Porque antes de eso estaba también viendo espíritus de muerte en ese hospital, en ese lugar, en varias áreas, en todas las áreas donde que estuve. Y eran las enseñanzas del mismo enemigo, ¿no? De nuestro enemigo, el enemigo del hombre, el mayor enemigo que es Satán, que el Señor lo reprenda. Pero nunca pudo y incluso luchaba con esos ángeles, que había ángeles negros, y con la palabra de Dios se achicaban y se iban por la ventana. Entonces por eso sabía que después me di cuenta que había vencido a la muerte, ¿no? Que no iban a poder conmigo. Después estábamos orando, mi mamá me dijo, ora para que nos den una cama en el hospital INEM, que es el hospital de especialistas en todo lo que es pacientes oncológicos, que son pacientes de cáncer. Me dieron buenas referencias de ese hospital y era difícil acceder. Entonces estuve orando, mi mamá y muchos hermanos en Cristo también, y gracias a Dios se dio. Me llevaron en ambulancia y al fin llegué a ese hospital y gracias a Dios la atención me trataron con paciencia, con amor, con bastante profesionalismo. Eso fue algo que me ayudó bastante y salí de alta, me dieron de alta al mes y medio más o menos. Bien, yo así fue. Ahora estoy aquí en casa con mi familia, más tranquila, me siento muy bien, cada día más fuerte. Esto ha ayudado a levantar mi fe al 100%. Si antes la tenía, nunca la tuve en realidad, perdón, nunca la perdí. Antes la tenía, ahora la tengo elevadísima. Así que a disfrutar de la vida que solamente el dador la puede consumar, que es nuestro creador. Y recordar siempre el versículo de Romanos 8:28, que dice, todo, absolutamente todo, obra para bien, para sus hijos. También hay otro versículo que yo siempre recordaba, que está en Filipenses 1:6, que es el que comenzó la buena obra en ti, la irá perfeccionando hasta el final, hasta el regreso de Jesucristo, ¿no? Así que si Él lo ha prometido, Él no puede fallar. Él no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta, Él no se vuelve para atrás. Así que estoy muy agradecida a Dios, estoy muy agradecida a todas las personas que me apoyaron de una y otra manera. Les animo a que confíen en Dios. Si tú estás pasando por algún momento de diagnóstico de enfermedad o algún familiar, algún conocido, animémonos unos a otros, porque lo que nosotros tenemos que buscar es el diagnóstico de Dios, no el diagnóstico del hombre. Tenemos que buscarlo, sí, conocer, ¿no? El origen, las causas. Tenemos que buscar el diagnóstico de Dios. ¿Qué dice Dios sobre nuestra situación? ¿Cuáles son sus propósitos en nuestras vidas? Pensemos también cuáles son sus pensamientos para nosotros, no solamente en nuestra propia prudencia andar siempre, ¿no? Siempre también pensar en Él. Eso es realmente amarlo, ¿no? Preocuparse por las cosas que Él se preocupa. En qué podemos aportarle
al cuerpo de Cristo, que es a la iglesia. Así que no tenemos que tener temor de ningún diagnóstico, ninguna sentencia humana, porque lo que más pesa, lo que es mayor, lo que es sobre todo nombre, es la palabra de Dios. Así que eso es lo que debe predominar en nuestras vidas, eso es lo que debemos anhelar, y el Señor se va a manifestar en estos tiempos. Así que estemos preparados cada día y que el Señor los bendiga.